Que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea con ustedes. Hoy quiero hablar de una historia bastante conocida. Anoche en el culto de Olaya, el hermano Francisco ministraba la palabra y hablaba de esta mujer, pero habían dos cosas que me ministraban y comencé a meditarla. Esta madrugada Dios me llevó a ello más todavía, acerca de Ana. Dos cosas que nos enseña Ana. Dos cosas. Ya usted sabe que voy a hablar del primer libro de Samuel, capítulo 1. Y lo primero que me llamaba la atención es que hay que orar para que Dios se acuerde de nosotros. Yo me detenía allí en esa frase: Jehová se acordó de Ana. Y el Espíritu Santo me hacía entender sobre eso, que necesitamos aprender a orar para hacer que Dios se acuerde de nosotros. Porque cuando Dios se acuerda, y ahorita te explico eso, sé que suena raro, pero ahorita te explico eso de que Dios se acuerde. Cuando Dios se acordó de Ana, le dio a Ana lo que ella más quería. ¿Qué era lo que Ana quería? Un hijo. Yo creo que Dios hoy está dispuesto a darnos lo que más nosotros queremos. Wow. Cuando Dios me hablaba de esto, yo me emocioné más que usted. Porque yo entendía que Dios me va a dar a mí más de lo que yo espero y lo que yo más anhelo. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar lo que más espera? Pero espéreme y digo, como dijo un predicador, ¿quién es amén? Aquí hay alguien que se llama amén. Ahí está Natán, o el niño, ¿quién fue el que dijo? Gabriel. Alguien aquí se llama amén. Entonces diga, Dios le va a dar a Jonathan. ¿Quién es mí? Lo que yo más anhelo. Dígalo fuerte, Dios me va a dar lo que yo más anhelo. Eso es lo que Dios se va a acordar hoy. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 19. Ahí está esa frase. Versículo 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Cuántos han adorado a Jehová? Y volvieron, hablando de Ana y su marido y la otra mujer Penina y los hijos de Penina, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, ¿y qué pasó? Y Jehová se acordó de ella. Y meditaba mucho en eso porque suena raro. Y si usamos esa frase, Jehová se acordó, en nuestro idioma castellano, estaríamos errando, estaríamos equivocados, porque entonces pensaríamos que Dios sufre de amnesia. O pensaríamos que la mente de Dios es finita o sí finita, cuando no es así. Pensaríamos que Dios de pronto no tiene mucha capacidad mental de retentiva. Si lo aplicamos a nuestro idioma castellano, dudaríamos de la omnisciencia y de la omnipotencia de nuestro Dios. Entonces, para entender ese se acordó Jehová de ella, hay que ir al original en el cual fue escrita la Biblia. Y el Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrita en el hebreo judío. Hebreo judío. Y el hebreo judío solo consta de unas 8,000 palabras. Vaya analizando esto. No sé cuántas palabras tendrá el idioma castellano, pero el hebreo solo consta de 8,000 palabras.
Y si vamos a la raíz de las palabras, el origen de las palabras, esas 8,000 palabras hebreas dependen de 2,100 palabras nada más. O sea que de esas 2,100 raíces hebreas se desprenden otras más hasta llegar a 8,000. Entonces, por eso es que cuando usted lee la Biblia, usted oye predicadores que hablan del original griego, del original hebreo, para entender el contexto de lo que se quiere decir. O sea, que si son tan poquitas palabras en el hebreo, para poderle dar una aplicación, un significado, hay que mirar el contexto. ¿Está aquí conmigo todavía? Le pongo un ejemplo. Si yo a usted le hablo de la palma, ¿qué usted se imagina? Puede ser la palma de la mano o la palma de las plantas. Hay árboles, la palma de coco, etcétera, no sé. O sea que si yo solo le digo palma, cada uno se imagina una cosa diferente. Pero cuando ya le pongo contexto y frase, usted sabe a qué me voy a referir. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el original hebreo bíblico judío, hay que mirar el contexto de lo que se nos quiere dar, la idea de dónde viene. Y cuando miramos la Biblia original, lo que Dios está diciendo es que tomó en serio lo que Ana estaba pidiendo. O son tantas las aplicaciones. Tomó en serio lo que Ana estaba pidiendo, o que Dios desató un milagro sobrenatural sobre Ana. Entonces vaya aplicándolo, porque yo creo, repito, que hoy Dios nos va a dar lo que más anhelamos. Entonces yo lo aplico como que Dios se va a tomar en serio tu petición y la mía. Entonces también podemos decir que Dios hoy va a hacer un milagro, algo sobrenatural en favor nuestro. Pero también ese se acordó Dios, quiere decir que Dios rompió una maldición, algo que venía arrastrando. Vaya aplicándolo. Si Dios te va a dar lo que tú más anhelas, se va a acordar, es porque Dios va a romper algo en el mundo espiritual que ha estado estorbando e impidiendo que tú y yo recibamos lo que le hemos pedido a Dios. Porque a veces los seres humanos nos cansamos hasta de orar por algo. Mire que me estoy incluyendo. Cuando oímos una palabra, oramos la primera vez, el segundo día, el tercer día, una semana, y después hasta se nos olvida pedir. Porque como no lo recibimos, ya. Es más, a veces hasta ayunamos y no pasa nada. Pero Dios se acuerda cuando rompe una maldición. Tal vez no has recibido tu milagro y tu bendición porque hay una maldición que romper. Ese se acordó Dios también significa que actuó en favor de alguien por amor. O sea, que actuó en favor de Ana por amor. No lo limitemos a se acordó Dios. Digamos que Dios por amor a Ana actuó en favor de ella. No sé usted, pero a mí nadie me va a poder quitar de mi corazón y de mi mente que Dios me ama. Y como Él me ama, Él me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo. ¡Wow! Qué bueno que aquí hay gente que está siguiendo y está entendiendo esto. Dile al que está al lado tuyo, Dios me ama, no tienes ni idea de cómo. Sabemos que Dios no tiene hijos favoritos. Porque si los papás y las mamás que están aquí, que tienen más de un hijo, que tienen 2, 3 hijos, pueden decir con claridad, yo no tengo hijo favorito. A veces nosotros los hijos sentimos como que papá y mamá quieren más a alguno que a otro. Eso es lo que nosotros percibimos, pero no es así. Lo que pasa es que hay hijos que son más cercanos, otros son más dóciles, otros hay que tratarlo con mucha delicadeza.
Es lo mismo que pasa en la iglesia, hermano. Yo aquí no tengo a nadie favorito. Todos son iguales. Lo que pasa es que hay algunos que son más cercanos, otros son más cariñosos, en fin. Pero aunque tú y yo no tengamos hijos favoritos, ¿cuánto más Dios? Dios no tiene hijos favoritos. Mire, le voy a decir algo. El hijo favorito de Dios debía ser Jesucristo. Y el mismo Cristo dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Él y nos hizo coherederos de la gracia. Pero déjame regalarte algo. Aunque Dios no tenga hijos favoritos, siéntase usted el favorito de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Siéntete el hijo favorito de Dios. Se lo voy a repetir. Siéntete hijo favorito de Dios. Y por ese amor que Él te tiene, Él te va a conceder lo que tú más anhelas. No sé cuál es. Póngalo, tráigalo al recuerdo, a la mente. Hágase una idea porque vamos a orar para que Dios se acuerde de esa petición esta noche. ¿Quién sabe cuántos años tenía Ana de estar pidiendo eso? La Biblia no dice cuántos hijos tenía Penina. Seguramente cuando Ana vio que la rival, Penina, tuvo su primer hijo, fue cuando más oró. Y luego vino otro hijo y Ana seguía orando. No dice cuántos, qué edad tenían, pero llegó el momento donde Dios se acordó, porque ella tomó una actitud diferente. Para seguir hablándote del significado de ese se acordó Dios, en la Biblia encontramos varios se acordó Dios. Génesis, por favor, primer libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 1. Está hablando de Noé. Aquí hay algo que me llamó la atención en ese se acordó Dios. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice, ¿y se acordó Dios de quién? ¿Se acordó Dios de quién? ¿Y de quién más? Y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó Dios. ¿Sabe qué me llamaba la atención? No dice que se acordó de la mujer de Noé, ni de los hijos de Noé, ni de las nueras. Se acordó de Noé y de los animales. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Por qué se acordó de Noé y no menciona a la familia? Porque Noé fue obediente. La obediencia a Dios hace que Dios te tenga presente y te conceda lo que tú anhelas. Ahora, si tú, diga conmigo, yo, Jonathan Salguedo, Adela, eres obediente a Dios, tu obediencia va a alcanzar a tu familia, aunque no estén metidas en la Escritura. Amén. No es que Dios no tenía en cuenta a la mujer, ni a los hijos, ni a las nueras. Es que alguien obedeció. Y por amor a ese alguien, Dios se acordó de ellos. Repito, no es que Dios se olvidó de Noé. Lo dejó ahí en... Noé, me acordé que ahora está en el agua todavía. Dios actuó. Y se acordó de las bestias y de los animales, porque esa era su creación. Y Dios no descuida lo que Él ha creado. Tú y yo somos creación de Dios. Wow. Somos creación, pero más que creación, somos hijos de Él. Y Él, por amor, se va a acordar de nosotros en esta preciosa noche. Otro se acordó Dios, lo encontramos en Génesis 19, 29, por favor. Capítulo 19, versículo 29. Aleluya. Y esto me llamaba la atención también. Mire lo que dice Génesis 19, 29. Gloria a Dios.
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, ¿Dios qué hizo? Se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea que Lot se salvó no por él, sino por Abraham, su tío. En el momento que Dios determina acabar con Sodoma y Gomorra por todo el pecado, la maldad y la sodomía que había en esas ciudades, Dios preparó el fuego con que iba a destruirla, pero se acordó y envió 2 ángeles que fueran a sacar a Lot de allí. Pero ese se acordó de Abraham, atento, porque ya te hablé de que Dios se acordó de Noé, porque Noé fue obediente y porque Dios ama la creación. Ahora se acuerda de Abraham por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ojo, ¿sabe cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Haré un pacto entre mí y ti, así lo dice literalmente la Biblia, y bendeciré tu descendencia. Pero alguien dirá, pastor, Lot no era hijo de Abraham, era sobrino. Pero recuerde que Lot era huérfano y Abraham de una u otra manera lo adoptó, lo prohijó, para que se dé cuenta que la fidelidad de Dios es tan grande que aunque nosotros a veces desobedezcamos, bendito Dios, porque Abraham desobedeció agarrando a Lot y llevándoselo. Porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tus parientes, sal de tu familia, porque te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y usted sabe los problemas que le trajo Lot con sus pastores a Abraham. Pero aunque Lot no estaba dentro del plan de Dios, Dios entendió y reconoció, bendito el Señor, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y Dios aceptó a Lot como el hijo adoptivo de Abraham. Hermano, muchas veces nos hemos casado o te habrás casado con la persona no indicada. Amén. Pero aunque hayas venido a Cristo casado y te hayas casado con la persona equivocada, por amor a ti, Dios acepta ese matrimonio y Dios bendice a ese cónyuge y Dios tiene planes y tiene pacto contigo por esa familiar. Aunque hayas hecho alianza de negocio sin consultar a Dios, porque a veces nuestras locuras nos dan para no consultar a Dios. Y hemos hecho amistades, hemos hecho negocios, hemos hecho tantas cosas sin consultar la voluntad de Dios. Pero por amor a ti, Dios va a librarlo y a bendecirlo a ellos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando Dios se acuerda, en este caso, lo hace por amor a ti. Y por amor a ti, por amor a mí, libra todo lo que está a nuestro alrededor. Y que aunque Cartagena y Colombia y el mundo estén llenos de violencia, de masacre, de muerte, de destrucción, Jehová se va a acordar de ti, se va a acordar de mí y va a cuidar todo lo que está a nuestro alrededor y va a cumplir la palabra. Alguien apláudalo. La palabra dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Yo creo que Jehová se va a acordar de nosotros. Capítulo 30 de Génesis. Otro se acordó Jehová. Génesis 30, versículo 22. Aleluya. Esta estaba peor que Ana. Ana tenía una sola rival. Esta tenía 3.
Este Jacob era terrible, tenía 4 mujeres, o sea, 4 suegras. Tenía 3 rivales. Su hermana Lea tenía hijos. Entonces Raquel, como no podía tener hijos, le dio a su criada para que tuviera descendencia a su marido con la criada, y esos hijos iban a ser de ella. Y la hermana Lea empezó la competencia y también le dio su criada al marido. Así que imagínese cuál era la condición de Raquel, al ver que su hermana le daba hijos a su marido, que su criada le daba hijos, que la criada de su hermana le daba hijos, pero ella no. Hermano, Dios se va a acordar tanto de ti, que aquí hay gente que ha visto que Dios ha bendecido a otros y le dice: Señor, ¿y yo para cuándo? Jehová se va a acordar de ti y Jehová se va a acordar. Alguien levante las manos y diga: Señor, ha llegado mi tiempo. Se dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Porque cuando Dios se acuerda, Él da en abundancia. Le dio a Benjamín, y le dio a José, y le dio a Benjamín. Pero ¿sabe qué hizo que Dios se acordara? Ya le expliqué lo que es ese acordar. Una súplica, una oración. Raquel oró a Dios y Dios se acordó de ella. Por último, el último se acordó, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 19, donde estamos. ¿Sabe por qué Dios se acordó de Ana? Porque Dios miró, le concedió por el voto y el propósito que Ana hizo. Y esa es la segunda parte de esta enseñanza. Fueron 2 cosas que me llamaron la atención y de eso te voy a hablar más adelante. Hoy es momento de orarle a Dios y de provocar que Dios se acuerde de mí. Dios se va a acordar de Jonathan. Dios se va a acordar de ti. Como dijo el predicador que escuché en estos días. ¿Quién es amén aquí? Dios se va a acordar de... ¿Y cómo lo vamos a provocar? Vamos a retomar en primer lugar la obediencia a Dios. Si en algún momento empezaste a desobedecer, a actuar en tus propios conceptos, hoy vamos a orar. ¿Y qué le parece si lo hacemos? Cierra tus ojitos, levanta tus brazos y dile: Señor, tú sabes en qué estoy desobedeciendo. Hoy retomo la obediencia porque voy a provocar que tú te acuerdes de mí. Quiero ser obediente como Noé. No importa quienes se burlen de mí. No importa que me rechacen, me menosprecien. Ore conmigo. Yo voy a ser obediente a ti, Dios mío. Y voy a creer que tú me amas. Porque no solo soy creación, sino que también soy tu hijo. Voy a tener la fe en lo que me has prometido, como pasó con Abraham. Ore conmigo. Señor, hoy te vas a acordar de esta gente, porque hay promesas. Y por amor a mí, vas a guardar toda mi casa, Señor. Te voy a provocar a que te acuerdes de ese hijo, de esa hija, de ese nieto, de esa nieta, que aunque rebelde y desobediente, por amor a mí los vas a guardar. Señor, hoy te vamos a provocar como te provocó Raquel. Suplicamos con fe que nos escuchas hoy. Mira lo que más anhelo, presénteselo a Dios. Mira lo que más deseo, lo que más quiero. Hable con Dios allí, dígale cuál es. ¿Qué es lo que tú más anhelas, quieres ahora mismo? Señor, ¿qué es lo que quiero, Padre? Como oíste y te acordaste de Raquel, acuérdate de mí.
Acuérdate, estoy suplicándote como te suplicó Raquel, Señor. Y ayúdame a hacer un propósito espiritual como el de Ana. Amén y amén. Lo segundo que me llama la atención de esta historia de Ana y que aprendo de ella es el entendimiento que tuvo Ana. Y aquí quiero que esté atento. El entendimiento que tuvo Ana. Ana entendió, y nos falta discernimiento, hermano. Una de las cosas que la iglesia tiene que orarle a Dios es por el discernimiento de espíritus. Y no solo el discernimiento de espíritus, sino el discernimiento espiritual. Porque a veces los hijos de Dios somos tan inocentes que nos dejamos engañar con facilidad. Creemos tanto en la gente que creemos que todo el mundo tiene el corazón puro como el nuestro. Y hay familiares tuyos, amigos tuyos, compañeros tuyos que te aparentan una cosa por delante, pero por detrás. Y abrazamos a todo el mundo. Besamos a todo el mundo y a veces no nos damos cuenta de las maldiciones que están desatando contra nosotros. Está aquí. Escúchame, te voy a hablar de enfermedades. Yo he aprendido desde hace un tiempo para acá que cuando oro por un enfermo, oro con 3 direcciones. Hay enfermedades que son naturales. Mal funcionamiento del organismo, mala alimentación nuestra, desórdenes de nuestra vida diaria y los órganos se van deteriorando. Esa oración yo la hago creyendo que por la llaga de Cristo fui curado. Pero hay enfermedades que son demoníacas. Hay espíritus de enfermedad, demonios. Jesús nos los enseña cuando oró por aquel mudo que le daba epilepsia y la epilepsia lo tiraba al agua y al fuego y caía. Y cuando Jesús oró por él, reprendió fue un demonio de epilepsia. Espíritu sordo y mudo, suéltalo. Entonces, cuando hay enfermedad demoníaca, hay que orar diferente a cuando es una enfermedad natural. Y por eso muchos no reciben sanidad. Porque solamente nos basamos en, Señor, tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos curados. Eso está bien, pero hay que discernir. Si hemos orado tanto por la llaga de Cristo para ser sanados y no somos sanados, hay que tener el discernimiento si esto es espiritual. Y lo tercero es que la enfermedad puede ser por brujería o hechicería. Y hay que discernir también. Por eso te estoy hablando. Lo mismo en la crisis financiera. A veces diezmamos, ofrendamos, pero las cosas se aprietan para los que diezmamos y ofrendamos fielmente. Si usted no es de los que diezma y ofrenda fielmente, ya oramos a Dios que nos enseñe a obedecer. Pero a veces ofrendamos y diezmamos y hay crisis financiera, desempleo, el dinero no alcanza. Hay que orar con entendimiento. A veces hay maldiciones sobre nuestras finanzas y sobre nuestra familia. Y eso fue lo que Ana discernió, fue lo que Ana entendió. Que la esterilidad de ella podía venir de múltiples causas. Escúchame, te voy a mencionar 3. Es lo que el Espíritu me revelaba de por qué Ana hizo lo que hizo y oró como oró. Ella no fue simplemente, Señor, si me das un hijo varón te lo entrego. Suena bonito. Y de pronto, como conversaba con mi esposa, le decía, de pronto aún yo como predicador he dicho, Ana lo que quería era satisfacer el deseo de ser mamá. Y cuando entendía esto decía, no, Ana no quería eso. Porque recuerde que Ana dijo, dame un hijo varón y te lo entrego. Levánteme la mano las mamás que están aquí.
¿usted se desprendería de un hijo? No, ¿verdad? Y después de ser tan deseado, muchachito, claro, yo me pongo en la condición de Ana. Yo duré 14 años esperando un hijo. Y por eso me tocó corregir a mi hijo. Mi anhelo era oír esa palabra papi. Y cuando mi hijo me viene con que pa, digo, no señor, yo no duré 14 años esperando que me digan pa. Ponle el pi. Porque ni papá siquiera. O sea, suena bonito y fácil. Si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de tu vida, un voto. No pasará navaja sobre su cabeza, será nazareo. Te lo entregaré. Y ella lo cumplió cuando lo destetó. 5, 6, 7 años que destetaban las judías en ese tiempo. A esa edad, ¿usted cree que un niño de 5, 6, 4 años se defiende solo? ¿Y a quién se lo llevó? Padre, perdóname. No, espera, voy a ser más cruel. Perdóname por lo que voy a decir, Señor. Se lo llevó a un viejo cegatón. Sí, porque el sacerdote Elí estaba cegatón. No tenía discernimiento, la trató de borracha. ¿Usted cree que Ana hizo porque amaba a Dios eso? Ana sabía lo que estaba haciendo. Aquí hay gente que conmigo hoy vamos a entender. Aleluya. Ana entendió que en ella o había una maldición, porque la esterilidad en Israel era considerada una maldición, o había un castigo de Dios. La esterilidad era considerada como un castigo de Dios, o era una desgracia. Ana entendió que era o estaba maldito su vientre, o Dios se lo había cerrado y lo había castigado, o era una desgracia. Y Ana entendió que solo el poder de Dios podía cambiar cualquiera de las 3 cosas que le estaban pasando. Y eso es lo que tú y yo debemos entender hoy. No importa si la enfermedad es brujería, si es demoníaca o si es natural. Mi Dios tiene el poder para acabar con cualquiera de las 3 cosas en el nombre de Jesús. Alábalo. O sea, que Ana nos enseña y entendió que no bastaba una oración. Hay que orar con entendimiento. A veces tú y yo le pedimos cosas a Dios sin entendimiento de lo que le estamos pidiendo. Por eso permítame recordarle, cuando usted le pida un empleo a Dios, no diga, Señor, dame un trabajo, porque te van a dar un trabajo. Y después vas a estar, ay Señor, pero yo te pedí, y mira, pídale a Dios un empleo donde le paguen puntual, le paguen bien, que no le quiten tiempo para estar con su familia ni para servirle a Dios. Solteras, cuando le pidan a Dios un marido, Señor, dame un marido mono, ojos verdes. No. Porque esos ojos verdes monos a veces son flojos. En estos días oí a alguien decir, si tú eres celosa y tóxica, pídele a Dios un maluco que nadie te lo mire. Dígale, Señor, quiero un hombre que primero te ame a ti. Porque un hombre que ama a Dios te va a respetar a ti.
que te ame a ti, que después me ame a mí. Porque algunos quieren que las ame o los ame primero. No, no, que te ame a ti. Porque usted sabe que hay hombres y mujeres que te pueden amar, pero también pueden amar a otras y a otros. Pero el que ama a Dios y respeta la presencia de Dios, se le pueden poner delante todas las que el diablo quiera ponerle. Pero se cuida no porque te ame a ti, sino porque ama a Dios. Hay que pedir con entendimiento lo que queremos. Y eso es lo que Ana nos enseña. No es una oración, Señor, dame esto, Señor, sino ¿qué voy a hacer con lo que Dios me da? Mire, Ana nos enseña que cuando le ofrecemos a Dios lo primero, eso desata bendición de Dios. Y la bendición de Dios anula todas las maldiciones. Donde está la gloria de Dios, los demonios tienen que huir. Donde hay bendición de Dios, como le dijo Balán al rey Balac, lo que Dios ha bendecido, nada ni nadie lo puede maldecir. Cuando tú y yo le damos lo primero a Dios, que fue lo que Ana dijo, Ana oró con entendimiento. Ana sabía que si pedía uno y se lo daba a Dios, Dios le iba a abrir la matriz y le iba a dar en abundancia. Ese era el entendimiento que Ana tenía y lo que Dios me mostraba anoche y esta madrugada. Ana sabía que si pedía uno y se lo devolvía a Dios, Dios no se queda con nada de nadie. Porque dice la palabra de Dios, búscame por favor el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 20. Capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 20. Después que Ana concibió al hijo y lo destetó y lo llevó al sacerdote Elí, aquel cegatón que la trató de borracha, y era un hombre barrigón, grueso, dice la Biblia, no le estoy inventando, pesado. La Biblia es elegante, dice pesado. Yo dije barrigón y gordo, pesado. Después que se lo entregó, mire lo que le dijo el sacerdote, versículo 20. Y Elí, el sacerdote, bendijo. Mire, este hombre, Elí, a pesar de que había malcriado a los hijos, había perdido el discernimiento porque trató a Ana de ebria, había perdido la vista, era un varón de Dios y Dios lo respaldaba. Porque cuando Ana le dijo, yo no estoy borracha, yo estoy orando a Dios por un hijo, él le dijo, Jehová te dé lo que has pedido. Y Dios respaldó esa palabra. Ahora está bendiciendo al marido y está bendiciendo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que el Cana, el marido, había demostrado que él no era el del problema. El hombre era fértil. ¿A quién tenía que bendecir? A Ana. Pero es que lo que te estoy diciendo, aunque el sacerdote Elí había perdido la visión y todo lo que les he mencionado, Dios siempre va a respaldar la palabra de los que Él ha llamado. Permítame esto que le voy a decir. Usted nunca me menosprecie a mí como pastor, aunque parezca que no le he entendido y no he estado con usted. Yo hoy en el nombre de Jesús voy a declarar una palabra de bendición para usted. Número 2, la bendición siempre empieza por la cabeza. Dios es un Dios de orden. Y ahí dice que Dios bendijo, Elí bendijo a Elcana, el marido, y luego a Ana. Orden de Dios. Ahora, tranquilas mujeres que están aquí, que son solteras o que el marido no es convertido. Tú eres la autoridad espiritual en tu casa mientras tu marido se convierte o mientras te consigues tu marido.
Dios es un Dios de orden, pero avanzo. Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se fueron los dos a su casa. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Eso fue lo que Ana entendió. Si Dios me da uno y yo se lo entrego, Él me va a desatar bendición hasta que sobreabunde. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con qué más. Las primicias, lo primero de todo, y Jehová llenará tus graneros y tus lagares con abundancia. ¿Me está siguiendo? Hay que entender que cuando tú le pides algo a Dios y se lo entregas a Dios y se lo ofreces, prepárate que lo que viene atrás es bendición grande. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí. Haya alimento en mi casa, dice Jehová, y pruébame a ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición. ¿Hasta cuándo? Primera de Corintios, Primera de Crónicas, Primero de Crónicas creo que es, si no lo buscan en el Segundo de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, nos habla de un hombre llamado Jabes. Y dice: y fue Jabes más ilustre que sus hermanos, porque le concedió Jehová. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó como Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y mire lo que dice el versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, ¿cómo le dijo? ¿Qué fue lo primero que pidió Jabes? Bendición. Si me das bendición, porque Jabes entendió que donde hay bendición está Dios, y donde está Dios hay abundancia y hay protección. Si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Jehová lo que pidió. Cuando hay bendición de Dios, hermano, hay protección y hay abundancia. ¿Por qué Jabes pidió bendición? Porque Jabes oró con el entendimiento. Su nombre Jabes significaba o significa tierra árida, tierra improductiva, en la raíz hebrea. Ahí muchos dicen, no, como dice, su madre lo parió con dolor y lo llamó Jabes, piensan que Jabes significa dolor. Ya te hablé que son 8,000 palabras, 2,800 raíces originales. Jabes en su raíz original significa tierra árida, tierra improductiva. Lo que Jabes entendió era que Dios podía darle provisión, pero como era estéril, eso no iba a producir. Las iglesias están llenas de gente estériles. No se ofenda con esto, pero de pronto tú eres de los que dice: a mí Dios me ha dado, pero se me acaba. Hoy vamos a pedir la bendición de Dios y Dios nos va a sobreabundar. Jesús nos dio el ejemplo de entregarse el primero. Romanos 8:29, ponlo ahí, anótelo. Jesús nos dio ese ejemplo. Romanos 8:29. Era hijo unigénito de Dios, pero él se ofreció como primogénito y ahora papá tiene muchos hijos. Porque Romanos 8, ¿qué te dije? Sí, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuántos aquí son predestinados por Dios? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Hubo alguien que se ofreció de primero para que tú y yo seamos hijos. Y concluyo: de ti y de mí depende. Ponte de pie, por favor. Si solo queremos un empleo, un contrato, un negocio, o quiero la bendición financiera total de Dios. De ti depende.
Si vas a orar para que Dios te dé un empleo para comprarte un televisor mejor, un celular mejor, para poder mercar toda la quincena, y estás pensando en eso, Dios te lo puede dar y te lo va a dar. Pero mañana vas a estar llorando otra vez por lo mismo. Pero si tú quieres que venga contrato tras contrato, bendición tras bendición, y que nunca te falte, acuérdate, Señor, si me das un empleo, un negocio, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tú verás, si pides, Señor, yo quiero que mi familia venga a la iglesia. Señor, yo quiero que mi familia se convierta. Pero lo ideal sería, Señor, yo quiero que mi marido, mi mujer, mis hijos, mis nietos, mis padres prediquen tu palabra, te sirvan, ministren la alabanza. Te los consagro y te los dedico todos a ti, Señor, que sean instrumentos tuyos. Tú verás si vas a orar para que Dios te sane, o le vas a decir, Señor, quiero tu protección sobre toda enfermedad. Yo quiero la bendición permanente de Jehová, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Levanta tus manos, cierra tus ojos.